Buenas Bien, tardes con Andrés. todos. Me encuentro con Álvaro Liendo, sociólogo, que nos va a ayudar con esta entrevista para complementar nuestro trabajo de sociología de la comunicación sobre el tema la globalización y su impacto en el Estado-nación y derecho. Gracias Ujú. por la entrevista, Álvaro. Bueno, como primera De pregunta nada. es, ¿en qué magnitud la globalización ha podido afectar el rol de Estado-nación dentro de su territorio y a la relación con otros países? Bueno, la globalización como proceso, se entiende que se empieza a hablar de globalización a partir de los años 70, como este proceso de interdependencia que hay entre naciones, países, actores en general, actores internacionales, y esta interdependencia que cada vez se vuelve más dependiente, pero que tiene un factor bastante determinante que es el avance tecnológico, ¿no? Eso es, digamos, la gran característica, porque como proceso esta interacción no viene de los últimos 40 o 50 años, o sea, gran parte, los últimos 500 años de la historia de la humanidad también se podrían categorizar o entender como también un proceso de globalización. Entonces, en los últimos años, ¿cuáles han sido este gran impacto que ha tenido la globalización en la nación peruana? Pues básicamente, como la conocemos económicamente, la liberalización de la economía, ¿no? ¿En qué factores? Principalmente el primero, eh, la privatización a partir de los años 90 de grandes sectores industriales, económicos de la economía peruana, ¿no? Que básicamente en gran medida, antes de los 90 estaban, digamos, administradas por el sector público, ¿no? El segundo efecto de la globalización en el Perú es con respecto a la economía y a su soberanía, porque también hay un tema ahí muy importante que es la administración de recursos naturales, que hasta hoy en día es un impacto importante. Otro, para no hacerlo muy largo, es el tema de la estabilidad laboral en el Perú, que también es otro gran efecto, porque al haber una expansión de los mercados, una, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que nunca hayan habido empresas transnacionales o extranjeras en el Perú, sino que han aumentado, han concentrado en gran medida más este mercado, y al hacerlo, obviamente, ¿qué necesitan? Emplear mano de obra, ¿no? Entonces, y obviamente uno de los factores, aunque no el único, de una empresa para buscar su rentabilidad es obviamente el costo que le puede generar o demandar el empleo de trabajo. Entonces, una de las grandes reformas también en los 90 con el impacto de la globalización es justamente ese, que es la flexibilización laboral. Ese es un segundo efecto y, bueno, sin duda el tercero quizás, porque pueden haber más, es el cultural. Hay ejemplos bien claros, como por ejemplo, hay un concepto muy interesante que se utiliza para hablar de esto, que son las culturas híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo usual antes de los años 50, o bueno, primera mitad del siglo XX, era quizás que la identidad se relacionaba mucho con algunos factores como la música que escuchabas, lo que veías, lo que leías. Entonces, hoy en día tú no necesariamente te identificas con una forma, ¿no? Y como opinión personal, me mencionaste en el aspecto político. ¿Qué opinas respecto al impacto de la Sí. globalización en el aspecto político, como la progresiva influencia de entidades internacionales, como mencionaste, la mediatización de Uh -huh. políticas, el Estado, etcétera? ¿Consideras que esas transformaciones son positivas? Una de las características de la globalización es que los beneficios, entre comillas, y también las consecuencias negativas, si se puede decir, no son uniformes. Entonces, eh, puede darse el caso de que, por ejemplo, ¿no? Un gran principio de la globalización es justamente esta universalización de la democracia como un sistema de gobierno, ¿no? Un régimen político. Depende, o sea, hay quienes pueden decir de que sí, que el efecto ha sido bastante positivo, ¿no? Pero hay escenarios, ¿no? Países en los que no necesariamente. Hay un antropólogo, John Jaime de Altaos, que sacó un libro muy interesante que se llama La Revolución Capitalista en el Perú. Cuando, bueno, él explica todos los beneficios que tuvo justamente el impacto de la llegada del libre mercado nuevamente en los 90, pero una de las cosas que él menciona con respecto a la relación entre la economía y la democracia es que lamentablemente, ¿no? La economía de libre mercado tuvo que instaurarse en el Perú a través de un modelo autoritario, ¿no? Que conocemos, ¿no? Y que lo representaba en ese momento Alberto Fujimori.
Entonces, esa es una gran paradoja, ¿no? Porque la globalización trajo, para quienes, digamos, están de acuerdo o no con ella, de la economía en específico, crecimiento económico, ¿no? Basado en indicadores macroeconómicos, que pueden ser discutibles, pero que, digamos, los trajo, sin embargo, a través de un régimen autoritario. El de Fujimori fue un ejemplo muy particular, ¿no? Entonces, y modelo, digamos, digamos, a largo plazo poder identificar otros modelos que se le asemejen, ¿no? Y, digamos, luchar contra ese tipo de régimen autoritario. Entonces, la vía autoritaria fue necesaria para instaurar este modelo de libertad, libre mercado, ¿no? ¿Y es la globalización un factor que ha perjudicado a través de los años de desarrollo de las personas en el Perú, haciendo en su informalidad un común denominador en su crisis social y laboral? ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, la globalización otra vez ha tenido efectos positivos y negativos, depende. Por ejemplo, definitivamente por ejemplo, si pienso en un agricultor en el Perú, hay varios tipos, ¿no? O sea, básicamente hay un pequeño agricultor que probablemente que cultive, por ejemplo, ¿no? No sé, arroz, que cultive papa, cebolla. Seguramente este agricultor va a sentir que la globalización sí ha tenido un impacto negativo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos en la agricultura sobre la globalización y de la economía de mercado es que nosotros, así como le vendemos o exportamos productos al extranjero, también los compramos. Es parte de la reciprocidad comercial que hay entre estados. Pero si, digamos, eres, no sé, por ejemplo, un accionista de una empresa que quiere expandir sus mercados, entonces, y no solamente, digamos, venderle, siendo peruano, ¿no? Al Perú, sino, por ejemplo, y hay un caso muy emblemático del cual también habla Jaime Altaos, que es el caso de la empresa Top Top, que logró expandir la empresa o el sector textil y migrarlo, por ejemplo, a países como Venezuela, Centroamérica, ¿no? Entonces, él lo pone de ejemplo como, por ejemplo, uno de los beneficiados, ¿no? De esta expansión de la industria textil. Sin embargo, también han habido, y ese es, digamos, un efecto negativo, del cual se ha hablado mucho, una precarización laboral de quienes trabajaban para esta empresa, ¿no? Por ejemplo, las horas que le dedicaban al trabajo, ¿no? Se supone que el régimen es de 8 horas y bueno, si trabajas más en el sector privado te pagan horas extras, pero habían denuncias de que esto no se cumplía o, por ejemplo, descansos por gestación, ¿no? O sea, derechos laborales que en teoría y en el marco jurídico internacional y nacional deberían de respetarse, pero digamos que en la realidad no necesariamente se da. Y ahora yéndonos a un ámbito supranacional, lo que se refiere a la ONU, UNESCO, UNICEF, entre otras, Ujú, ¿consideras que los derechos ujú. aplicables a este ámbito supranacional están encajonados en cuanto al conflicto de intereses que puedan suponer las consecuencias de la globalización? La idea es que sí, hay todo un marco jurídico entre estados que lo que básicamente dice es que sí, o sea, tiene que haber un cumplimiento de estos acuerdos, de estos convenios o tratados que hay entre estados y también de estos con las instituciones supranacionales. La verdad es que sí, yo creo que sí hay un respeto a este marco, que bueno, algunos pueden entender como que es una violación de la soberanía o no, pero yo creo que en aspectos sociales, yo creo que no haya mucha conflictividad al respecto. O sea, ¿quién podría estar, digamos, a nivel internacional y nacional en contra de políticas como luchar contra la desnutrición infantil, ¿no? Me imagino, o como, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Que es un efecto, que además es un efecto de la globalización mundial, o sea, son efectos, digamos, ya no solamente de la informalidad económica, sino también delictiva a nivel internacional. Y es un efecto de la globalización. O sea, la movilidad en sí también es otro efecto humana, es otro efecto de la globalización que ha traído, por un lado, cuestiones positivas, por otro también, como el que acabo de mencionar, negativas. Te agradezco nuevamente por aceptarnos la entrevista. Uh -huh, Definitivamente has enriquecido con tu análisis y opiniones nuestro trabajo de uh -huh. sociología de la comunicación y bueno, nada, muchas gracias de verdad. Igual, gracias a ustedes.